Hola y bienvenidos a este tercer episodio de nuestro podcast. El tema de hoy es un tema que para mí es bastante sensible. Me gusta mucho hablar de esto con grupos de pacientes. Hoy vamos a hablar sobre oncofertilidad. ¿Qué es la oncofertilidad? Dentro de la reproducción asistida, dentro de la fertilidad, hay un campo donde involucra a las pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer, un diagnóstico oncológico. Es decir, una paciente joven que le hacen un diagnóstico de cáncer, supongamos cáncer de mama, y se tiene que enfrentar ante la posibilidad de que su futuro reproductivo vaya a estar mermado o que su funcionalidad reproductiva o hormonal se vaya a afectar por los tratamientos. ¿Y por qué es muy sensible? Porque dentro de nuestro centro, dentro del Instituto de Salud Femenina, tenemos nuestra unidad de reproducción y contamos también con el grupo o la unidad de ginecología oncológica, donde ven pacientes con diagnóstico de cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. Entonces, dentro de la dinámica de la clínica, lo que hacemos es que estas pacientes, una vez se le hace el diagnóstico oncológico o la noticia de que la paciente tiene cáncer, pues se nos refiere o se nos es dirigida de inmediato para que la abordemos y le expliquemos un poquito el tema de preservación de fertilidad o realmente el efecto que puede tener los tratamientos oncológicos, llámese quimioterapia, radioterapia o incluso cirugías muy agresivas sobre la funcionalidad del ovario. Y aquí hay que ponernos en el contexto. Imagínense una paciente de 30 años que se siente un bulto o una masa en la mama y luego de un mes sigue teniendo molestias, va a un ginecólogo, le dicen que mira, tienes que hacerte una mamografía, una ecografía de mamas y resulta que es una lesión sospechosa y se le hace una biopsia de mama y resulta la patología en un cáncer de mama. El ginecólogo oncólogo o el cirujano oncólogo que la ve en el momento tiene la posibilidad de hacer un stop y decirle a la paciente, ok, tú vas a ser sometido a un tratamiento que va a ser agresivo, una cirugía compleja, tal vez depende del resultado de la patología, puedes recibir quimioterapia o radioterapia. Y es aquí donde juegan un papel muy importante nuestros aliados en el área de reproducción, porque son ellos los que nos van a enviar y a referir a la paciente, para que nosotros le expliquemos, ok, ante un diagnóstico oncológico, y tomemos de nuevo el ejemplo de un cáncer de mama, lo más probable es que recibas algún tratamiento coadyuvante como quimioterapia o radioterapia. Y hay que explicarle a la paciente, en una cita muy corta, toda la información sobre el efecto que tienen estos tratamientos sobre la funcionalidad del ovario. ¿Y por qué tenemos que hablarlos? Porque afortunadamente los tratamientos oncológicos han mejorado mucho en los últimos 15 o 20 años. Es decir, antes la tasa de sobrevivencia era muy baja, pero en la actualidad la tasa de supervivencia a los 3 a los 5 años es arriba del 80-90% en la mayoría de los casos, dependiendo del estadio donde sea diagnosticado. Es decir, una paciente de 30 años que se le hace el diagnóstico de cáncer de mama, por ejemplo, y recibe su tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ella a los 33, 35 años va a estar libre de enfermedad, pero sigue teniendo su vida reproductiva y sigue teniendo sus deseos de formar familia. Y tal vez sea muy tarde luego que reciba el tratamiento enfrentarse ante esta situación. Entonces, en esa cita de potencial reproductivo o de oncofertilidad ante el diagnóstico de un cáncer, un diagnóstico oncológico, le explicamos a las pacientes, yo tengo una hora para que olvides un poquito el diagnóstico que tienes de cáncer y te enfoques en asimilar toda la información que les tengo que dar, tanto a ella como a la familia, porque generalmente viene con su pareja, con su papá o con su mamá, a escuchar lo que le tenemos que decir. Y necesito que asimilen y entiendan todo el posible efecto que tengan los tratamientos sobre su futuro reproductivo. Y yo entiendo a las pacientes. Yo soy esposo y soy padre, tengo una hija, y entiendo que en el momento lo principal que tienen en mente es, me quiero curar del cáncer, yo quiero seguir con vida. Y tal vez cuando le estoy hablando en el momento de la cita, de la consulta de oncofertilidad, es mucha la información, es mucho el bombardeo de conceptos que le estamos dando y tal vez me dicen, yo tengo cáncer ahorita, yo ahorita no estoy pensando en buscar embarazo, yo no tengo pareja, yo ni siquiera tengo novio, pero es que se van a salvar, esta es la buena noticia, se van a salvar del cáncer, van a salir adelante y en un momento este tema lo tenemos que hablar. Entonces, ¿qué pasa? Los procedimientos de quimioterapia y radioterapia son citotóxicos, van a afectar la reserva ovárica de las pacientes. Y como ya hablamos en capítulos anteriores, la reserva ovárica es como esta dotación, esta cantidad de folículos que tiene la paciente para todo su futuro reproductivo. Es decir, la paciente va a entrar en un estado, en la mayoría de los casos, de una menopausia muy prematura, muy precoz. A los 35 años ya no va a tener menstruaciones o va a tener ovulaciones muy deficientes. Y la calidad de estos ovarios también se van a ver afectados. Entonces es muy difícil enfrentar ese escenario en ese momento, luego que ha pasado por todo un tratamiento oncológico. Entonces aquí es donde entra el concepto de oncofertilidad.
que es un concepto nuevo. En Panamá no se maneja tanto, en el mundo tiene por ahí unos 10, 15 años de entrar como una ramificación de lo que es la reproducción asistida o el campo de reproducción humana o de fertilidad. Entonces, son pacientes que son de gran valor para nosotros, son casos muy especiales, porque nosotros necesitamos hacer que entiendan que existe un futuro luego del tratamiento oncológico. Se van a salvar, van a seguir adelante, van a vencer la enfermedad, van a tocar esa famosa campana una vez terminen el tratamiento donde ya ha sido todo exitoso, y queremos brindarle la oportunidad de que su vida siga de la mejor manera, de la manera más normal. Y si deciden buscar un embarazo después, cuando le den de alta de su tratamiento oncológico, pues qué mejor manera de que lo puedan lograr con un poco de ayuda de la unidad de reproducción con la congelación de óvulos. Entonces, ¿qué se les propone a este grupo de pacientes? ¿Y por qué es importante? Porque todos tenemos algún familiar, alguna conocida, alguna amistad que sabemos que le han hecho un diagnóstico reciente de cáncer. Y esto es importante y es lo que quiero que se lleven a casa, porque todos conocemos a alguien que le van a hacer o le han hecho un diagnóstico de cáncer. Y la mayoría de los oncólogos pues no tienen en su mente el concepto de la oncofertilidad, y yo los entiendo. Para ellos su principal meta es curar de cáncer a la paciente. Pero gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de los grupos jóvenes, de los oncólogos, de los ginecólogos oncólogos, que captan a estas pacientes y son las que nos las remiten, y cada vez tenemos mayor número, mayor afluencia, mayor volumen de pacientes con diferentes diagnósticos. Hay cáncer de mama, que es tal vez lo más común, cáncer de cuello uterino, que sería un poquito sorprendente en esta actualidad con todo el tema de la vacuna de papiloma humano, tema de la prevención con la citología cervical, tener todavía cáncer de cuello uterino, pero todavía lo vemos en pacientes jóvenes. Pacientes con cáncer de ovario es aún menos frecuente, pero se ve sobre todo en pacientes jóvenes también, o pacientes que van a recibir como un tratamiento muy agresivo a nivel del ovario, o tratamientos con quimio y radioterapia. Entonces, este grupo de aliados o de médicos, de colegas, son nuestra principal herramienta, y hacemos mucho énfasis en ellos, damos muchas charlas de orientación, un poquito de apoyo para que sepan y le den la opción. Solamente se lo tienen que mencionar a la paciente y que luego vengan con nosotros. Entonces, ¿qué se le propone a las pacientes en una cita de oncofertilidad? Son pacientes que van a recibir un tratamiento muy pronto, es decir, nosotros la vemos hoy en la consulta y ese tratamiento de quimioterapia probablemente lo van a iniciar al día siguiente o en una semana. Usualmente la paciente le inician el tratamiento de quimio y ya no hay vuelta atrás, porque son meses durante el proceso que van a recibir estos tratamientos y estos procesos fisiológicos. Pero lo que le pedimos a su grupo de oncólogos es que nos den un tiempo muy corto. Solamente les pedimos 10 a 12 días para que nos permitan estimular a la paciente, darle un tratamiento hormonal para hacer crecer los folículos o los óvulos que tengan en ese momento de su ciclo menstrual o en ese periodo reproductivo, y podamos extraerlos en vía vaginal durante el proceso de aspiración ovocitaria y poder congelar los óvulos. Luego de esta congelación de óvulos, la paciente al día siguiente puede ir a iniciar su tratamiento de quimioterapia. O sea que realmente no pierde mucho tiempo, son 10 días, 12 días, incluso podemos esperar hasta un mes. El principal temor de las pacientes, uno, cuando mencionamos la palabra hormonas, es decir, yo tengo un diagnóstico de cáncer y si recibo hormonas, pues esto se va a exacerbar, se va a volver más agresivo. Pues no, estas hormonas son hormonas iguales a las que las pacientes producen de manera normal en un ciclo menstrual. Dosis un poco más altas, pero es por un periodo corto. Este esquema de medicamentos no va a afectar o no va a exacerbar el pronóstico oncológico que tiene la paciente. Esto no va a hacer que el cáncer haga metástasis, que se extienda a otros órganos, y es la principal preocupación que tienen tanto las pacientes como los familiares. De hecho, hay pacientes con cáncer de mama, por ejemplo, que si tienen alguna característica muy específica, se le dan medicamentos protectores ante algunos receptores específicos durante el tratamiento, o sea que disminuye totalmente el riesgo de alguna exacerbación o alguna extensión de la enfermedad. También el tema de los costos, pues sí, son tratamientos de reproducción, son tratamientos de congelación, pero contamos con apoyo de sociedades, de fundaciones, la misma industria farmacéutica tiene mucho apego con este grupo de pacientes, y cada vez estamos logrando muchas más herramientas, mucho más apoyo para poder ayudar a estas pacientes a que puedan sufragar los gastos, a que el tema económico no sea un obstáculo para que la paciente decida hacerlo. También está el tema familiar, y aquí es importante porque yo entiendo a los familiares, entiendo a los papás, entiendo a las mamás de las pacientes, porque son pacientes jóvenes en general. Yo entiendo que quieren velar por la salud de su hija o de su familiar, y que para ellos lo primordial es vencer el cáncer, y muchas veces son los padres o los familiares muy cercanos o la pareja es la que nos limita o le dice a la paciente, sabes que olvídate del tema de fertilidad, olvídate del tema de embarazo, hay que iniciar el tratamiento cuanto antes.
Por eso es muy importante cuando van a la cita con su pareja, con su familiar, que nos hagan todas las preguntas, que entiendan toda la información, que entiendan que hay un futuro luego del tratamiento oncológico, que hay un futuro luego del cáncer, que afortunadamente la mayoría de las pacientes se van a salvar y que sepan que son tratamientos cortos que no van a afectar de manera importante o que no van a afectar realmente la evolución de ese diagnóstico de cáncer que tienen. Y que luego vamos a retomar el tema. Incluso hay pacientes que no llegan a estar en este periodo de menopausia temprana y que van a conservar algo de función reproductiva y luego terminado el tratamiento de quimio y radioterapia, ellas pueden buscar el embarazo de forma natural. Si no lo logran un tiempo corto, pues se pueden valer estos óvulos que tienen congelados para buscarlo embarazo de forma artificial con reproducción asistida por tratamiento de fertilización in vitro. Pero lo importante es brindarle la opción, brindarle la oportunidad a las pacientes de que puedan tener acceso a estos tratamientos, darle la información, que conozcan todo lo que se hace, que lo tienen a mano. Realmente hay muchos centros de fertilidad y todos hacemos tratamientos de congelación de óvulos en pacientes con diagnóstico oncológico. Entonces son grupos muy especiales. Son pacientes que agradecen mucho la información que se les da. Nuestra primera paciente de oncofertilidad, ella nos dijo, mira, ¿sabes qué, doctor? Yo luego que congelé los óvulos, fui al oncológico y me senté con las pacientes que iban a ser sometidas a quimioterapia. Yo les expliqué esto mismo y se sorprendían de que sus médicos no les habían comentado que había esta opción. Entonces cada vez hacemos mucha orientación, mucha educación, porque esto lo tienen que saber. Y como mencioné, pues obviamente la paciente que tiene un diagnóstico de cáncer nos va a llegar directamente, pero todos tienen algún familiar, algún conocido, alguna conocida que va a tener un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. Y es importante que ustedes sepan y decirles, ¿sabes qué? Yo escuché esto en un podcast, escuché esto en un reel, en un video, yo creo que deberías hablar con este médico o buscar esta opción, un poquito más de información, porque la información está y los tratamientos están a la mano. Y es el mensaje que quiero que se lleven. Hay opciones y hay oportunidades luego del diagnóstico de cáncer. Y con esto quiero dar por terminado este tercer episodio de nuestro podcast y los invito a que sigan nuestras plataformas en YouTube y en Spotify, donde vamos a estar dando la información de los siguientes capítulos que vamos a estar tocando.